Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Se recuerdan que hoy es un día de familia? Yo quiero hablar de mi barca, no de la mía, sino de la de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de barca se refiere también a la familia. Barca es la iglesia. Tu barca puede ser hasta tu negocio. Tu barca es aquello que el Señor ha puesto en tus manos y que tú eres el responsable. Entonces, mi barca, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, verso 21. Dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Estos se recuerdan que el Señor Jesús pasó toda la noche orando, hablando con el Padre, y ahí termina la noche. Al amanecer, entonces Jesús empieza a hacer un recorrido, y conforme va pasando, va encontrando a ciertas personas y les dice: sígueme. Cuando llega acá a la orilla de la playa, ve una barca y ve a unos pescadores, hermanos, gente experta, gente que ha sido su trabajo era pescar desde niños, pero que ahí están pescando, no pescaron nada y están remendando sus redes. Y esa es la palabra que quiero tomar esta noche, que remendaban sus redes. Y esa palabra lo hemos explicado en otras ocasiones. Esa palabra remendar es la palabra griega catartizo, y catartizo significa perfeccionar, preparar, hacer apto. Remendar, completar, constituir, significa restaurar y hacerlo perfectamente. Entonces ellos estaban, ahí dice remendaban, estaban catartizando sus redes. Y es que esa palabra quiero que la grabemos. Yo creo que la mayoría se la sabe, porque estaban en una barca. Y entonces, si estaban en una barca, y ya les dije que la barca esta noche va a representar nuestra familia. Entonces ellos estaban en su barca, estaban en su familia y estaban remendando, estaban perfeccionando, estaban restaurando. Entonces yo quiero, mis hermanos, que hoy en la noche, que en este momento pensemos en nuestra familia. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Necesitará ser restaurada? ¿Necesitará que nosotros la perfeccionemos? ¿Necesitará que nosotros remendemos algunas cosas, que hagamos completas algunas cosas? Porque puede que nuestra familia esté ahí y que la tengamos ahí. Y, hermanos, esto sucede muchas veces, que uno como que se acomoda y sabe que hay cosas que están mal. Sabe que hay cosas. A veces uno como cabeza de casa, uno ve que hay algo que está sucediendo en la casa, que algo está pasando en la casa, y uno dice: eso no me gusta, eso no está bien. Pero muchas veces uno prefiere mejor no decir nada, prefiere mejor quedarse callado, prefiere mejor aguantarse, que enfrentar la situación y decir: miren, esto que está pasando no es correcto, esto que está pasando nos va a llevar a la quiebra, esto que está sucediendo va a destruir a la familia. Y entonces es de poner un alto y decir: bueno, hablemos. Eso se llama catartizar. Y muchas familias pasan por eso, y por no pasar un momento difícil, por no querer solucionar las cosas, preferimos dejarlas. Pero esta noche nosotros tenemos que analizar nuestra familia, y si hay algo que hay que catartizar en la casa, que nos levantemos, sobre todo los varones que estamos acá, y si no, las mamás, porque al final papá y mamá son cabezas de la casa. Entonces, que nos levantemos y restauremos nuestra casa. Si hay que remendar algo, remendémoslo, pero que lo hagamos y no lo dejemos ahí. Entonces, miren, dice Primera de Pedro capítulo 5, verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo.
El Señor que derramó su gracia sobre nosotros, pero nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice, después, oiga bien, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cómo está eso? El Señor nos está advirtiendo que vamos a padecer, que vamos a sufrir. Es lo que dice. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, el Señor, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Está hablando, está diciendo a través, no, mejor lo cambio. Está diciendo cuando te catartice, te va a doler, vas a sufrir un poco, pero al terminar de remendar, de restaurar, de corregir, de componer, entonces vas a estar, dice ahí, perfecto, firme, fortalecido y establecido. Entonces, todo eso siempre molesta, siempre duele. Y lo hagamos en la casa o lo hagamos aquí en la iglesia. A veces nos acomodamos y empezamos a hacer cosas que no están ordenadas, que no están en orden. Y de repente al pastor se le ocurre y dice, ya hay mucho desorden. Voy a hablar, voy a volver a recordar lo que dije hace meses. Y entonces, ay, otra vez el pastor, ¿verdad? Nos duele, nos molesta, porque queremos hacerlo todo suave, facilito, aunque se esté torciendo la cosa. Así como es en casa, así es aquí. Entonces, pero el Señor dice, te va a doler, pero es preferible que te duela, porque al final vas a estar ahí. El Señor mismo dice que nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, fortalecer y establecer. Entonces eso lo tengo aquí en una gráfica. Después de perfeccionar, nos afirma, nos fortalece, nos establece. Bueno, Gálatas capítulo 6 verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es diferente decir si alguno fue sorprendido a que digan si alguno te confiesa una falta. ¿Qué diferencia hay? El que confiesa, nadie lo sabe, o tal vez sospechan, o tal vez ya lo vieron, pero no le dijeron nada. Pero el que confiesa llega y dice, si es con su papá o su papá, mamá, fíjense que yo hice tal cosa. Como cuando aparecen ahí alguna taza rota, ¿va? ¿Qué hacen? Solo la dejan escondida y se desapareció. Pero de repente alguien dice, no, mami, fíjate que yo estaba lavando eso y lo que siempre me pasa, se me resbaló de las manos y se rompió. Confesó. Pero aquí no es que confesó. Aquí es que no quiso decir nada y lo cacharon. Lo agarraron con las manos en la masa. Eso es peor todavía. Pero entonces dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, entonces dice, vosotros que sois espirituales, vosotros que sois maduros, vosotros que estáis llenos del Espíritu Santo, restauradlo, catartizarlo. Y entonces viene, le va a doler, pero al final ya vimos, va a ser hermoso. Entonces, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, estoy mostrando dónde aparece esta palabra catartizar. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 3 también aparece y dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, tiene un velo, entre los que se pierden está encubierto, pero el Señor no nos manda a nosotros a encubrir, porque encubrir es, estás pecando, no tengas pena, yo no voy a decir nada, seguilo haciendo, yo te estoy encubriendo. Pues el Señor no nos manda a encubrir, el Señor nos manda a
Cubrir es diferente, porque entonces cubrir, esa palabra cubrir es la palabra calupto. Y esa palabra calupto, ahorita les voy a mostrar dónde aparece, significa cubrir ya sea agua, polvo o entendimiento. Pero aparece acá, Santiago capítulo 5, verso 20. Recuerden, el Señor no nos llamó a encubrir. O sea, el Señor no nos llamó para que seamos cómplices, porque encubrir es ser cómplice. Es restaurar, es catartizar. Alguien está mal, no dice, seguí así, no tengas pena, yo no voy a decir nada. No es nada que seguir así. Te voy a catartizar, pero lo voy a hacer con amor. Y entonces aquí dice Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma. ¿Cuántos quieren salvar a alguien de la muerte? Yo quiero salvar a muchos, pero esto está hablando de la muerte espiritual. Salvar de la muerte un alma. Y entonces cuando salve a alguien, dice ahí, cubrirá multitud de pecados. Entonces ese es el trabajo que el Señor nos llamó a nosotros a hacer. No estoy hablando hoy que me llamó a mí como pastor. Estoy hablando hoy que te llamó a ti en tu casa. En tu casa el Señor te llamó para que si alguien de la familia está mal, si alguien de la familia está haciendo las cosas incorrectamente, miren, eso pasa mucho entre hermanos, ¿verdad? Los bandidos saben qué es lo que está haciendo el otro y papá y mamá nunca se enteran. Y hasta que ya es tarde. Entonces, sí, es que yo sabía. ¿Y por qué no dijiste nada? Es que me dio pena. Es que por no sé qué. Ya demasiado tarde. Entonces el Señor nos manda cuando vemos que alguien se está torciendo, alguien de la familia se está yendo por mal camino, inmediatamente salvar a ese miembro de la familia, salvarlo ahí. Dice salvarlo de la muerte espiritual. Entonces tenemos que salvar, tenemos que ir y catartizar. Salvará de la muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero entonces dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que restaurar a la familia, tenemos que restaurar al hermano. Quizá a algunos les va a tocar restaurar al papá, a la mamá, o los papás a los hijos, entre hermanos, quizá un poquito más lejos, entre primos, a tíos, a sobrinos. Nos va a tocar que ir y decirle, mirad, yo vengo de parte del Señor. El Señor puso en mi corazón que te venga a decir que vayas a la iglesia, ¿va? Que volvás al Señor. Si lo logramos, si logramos que esa persona regrese a los caminos de Dios, habremos ganado un alma, habremos restaurado. Entonces, el primer paso, mi barca es para restaurar. Hay una barca de restauración. Entonces, que tu barca sea para restaurar, que tu barca sirva para restaurar. Ahora yo pregunto, ¿habrá alguna recompensa para eso? ¿Se imaginan ustedes el Señor qué recompensa nos tiene cuando nosotros salvamos a alguien? Hacemos que se vuelva al Señor, hacemos que se regrese al Señor. No solo hacen fiesta ahí arriba, sino el Señor anota eso y dice, hay que darle una recompensa porque hizo volver a un pecador de su mal camino. Entonces el Señor tiene recompensa para cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero trabajemos por nuestra casa. Y es nuestra Jerusalén, lo que dice Mateo 28:19,
Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y entonces habla y dice, comenzando por Jerusalén, comenzando por tu casa. Entonces, mi barca que sea para restaurar. Mateo capítulo 13, verso 2. Dice, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y entonces dice en el siguiente verso, en el verso 10, perdón, adelantándonos un poquito, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y es que cuando el Señor ve, el Señor está en la playa, está parado en la playa, está ahí caminando, y de repente, hermanos, toda la gente se le empieza a amontonar. Y cuando Jesús ve que la gente se está acercando, se sube a la barca. Y se sube a la barca, y ustedes pueden leer. Y entonces el Señor les empezó a hablar a toda la gente, empezó a predicarles, pero les empezó a predicar por parábolas. Y entonces los discípulos, extrañados, porque a ellos no les hablaba de esa manera, a ellos les enseñaba directamente, así como que darles ya la comida bien preparada, ¿verdad? Entonces los discípulos le preguntan aquí, dice, ¿y por qué les enseñas? ¿Por qué les hablas por parábolas? Entonces dice en el verso 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, hermano, esta es una barca, la barca de la revelación. Los que se suben a la barca, porque Jesús está dentro de la barca, sus discípulos están metidos en la barca, y los que están fuera están oyendo, pero ellos oyen la enseñanza, la oyen, la escuchan por parábolas. Entonces habrá alguno ahí que va a captar o que va a ir a preguntar, y entonces va a entender. Pero a sus discípulos, a los que están dentro de la barca. Entonces esto está hablando de la gente cercana, la gente que está cerca de ti. Pero ¿quién era el que estaba en la barca? Estaba Jesús. La gente que se acerca al Señor, la familia que está cerca del Señor, va a recibir revelación de parte de Dios. Entonces hay una barca, así como hay una barca que restaura, hay una barca que nos trae revelación. Pero ¿qué hay que hacer para recibir revelación? Entonces súbete a la barca, acércate al Señor, busca al Señor, pregúntale al Señor, habla con el Señor. Y entonces cuando hablamos, ya el Señor ya viene. Entonces esto para nuestra familia. Hablemosle a nuestra familia del Señor. Hablemos. Y entonces miren, esto tiene varios ángulos. Por lo menos hablando hoy de familia. El Señor estaba parado y la gente se le empieza a acercar. Sabían que Él les iba a hablar de la palabra. Y entonces, ahí está, nos va a predicar, nos va a enseñar. Y empieza la gente a acercarse. Y empieza más. Viene, decía el verso que había, decía ahí, y se le juntó mucha gente. Entonces, mucha gente nos está hablando a nosotros de cuando tú tienes palabra para enseñar. Cuando tú vas a hablar de la palabra, cuando tú vas a hablar de Dios, la gente se te va a acercar, la gente va a llegar a ti. Entonces, mis hermanos, yo quiero, mis hermanos, que cada familia de la iglesia se involucre en evangelismo. Que cada familia de la iglesia se involucre en evangelismo. ¿Por qué? Aquí está diciendo eso. Se subieron a la barca, la gente se acercó. Entonces tenemos que predicar el evangelio, tenemos que predicar, tenemos que insistir en hablar la palabra, y la misma gente nos va a buscar, la misma gente se va a acercar a nosotros. Hermanos, cuando saben que uno va a hablar de la palabra, algunos se van a ir, se van a alejar, pero otros lo van a ir a preguntar a uno. Otros se van a acercar, y entonces el Señor va a enviar a la gente necesitada. Pero nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que disponer nuestra boca para enseñar, para predicar la palabra. Entonces,
Dice en verso 12, dice: porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces esto, ¿les recuerdan? Les dije que es la revelación. Necesitamos esa barca de revelación en nuestra casa, en nuestra familia. Pidámosle al Señor que nos dé revelación. Pidámosle al Señor que en la casa recibamos revelación de su palabra, y que esa revelación que recibimos podamos compartirla y empezar a compartir, porque las multitudes van a llegar. La gente se va a acercar a nosotros al ver que estamos en una barca donde hay palabra, donde hay revelación. Y si hay revelación, la gente va a buscar eso. La gente quiere oír cosas, un montón de cosas, pero hay gente que el Señor ya le puso ya le activó ese deseo de conocer la revelación de su palabra, y entonces van a llegar por buscar la verdadera palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 14, verso 13 dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y dice: y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Entonces Jesús tenía una cosa: Jesús se apartaba siempre. Jesús buscaba un lugar privado, buscaba un lugar donde nadie lo molestara. Se iba a orar. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer es buscar un tiempo de comunión con Dios, buscar un tiempo de oración, de hablar con Dios, de estudiar su palabra, de acercarnos más a Él. Y entonces Jesús hizo eso. Dice: se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Pero cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Pero dice en el verso 14: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, mis hermanos, yo no sé cómo voy a hacer, y que sea trabajo del Espíritu Santo. Yo me encargo de dar la palabra, y que sea el Espíritu Santo de convencernos a cada uno. Pero necesitamos, otra vez insisto, hermanos, necesitamos trabajar en evangelismo. Necesitamos trabajar en evangelismo. El Señor dice: vio una gran multitud, vio a mucha gente. Pero ¿qué pasó con esa gente? Tuvo compasión de ellos. Era gente, mis hermanos. Ahora podemos pensar por un momento qué está sucediendo en Israel y todos sus alrededores, Irán y sus alrededores, y no solo Israel, Irán, Rusia y ¿cómo se llama el otro país? Y hermanos, hay varios países en guerra. ¿En qué condición estará muriendo la gente? Esa gente se estará muriendo y tuvo la oportunidad de escuchar de Jesucristo. En esos lugares hay gente que ni siquiera ha escuchado que Jesús existió. Entonces allá no podemos ir allá, pero tenemos compasión por ellos. Tenemos aquello de pobre la gente que se está muriendo y no tuvo oportunidad de escuchar. Entonces cuando yo oigo una noticia, por ejemplo, hubo un accidente y murieron 6 personas, inmediatamente viene a mi mente la pregunta, digo, ¿y será que ya conocían al Señor? ¿Y será que alguien les habló de Cristo? ¿Y será que tuvieron oportunidad aún en su momento de agonía? Tuvieron oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Y me pregunto esto, hermano, y me queda esa pregunta. Cuando cada vez que se fue un bus, que se accidentó un bus con bastante gente, Dios mío, digo yo, ¿cuánta gente murió sin conocer al Señor?
nosotros aquí, pues qué hermoso, hermanos, de verdad, qué rico, qué bonito, qué precioso se siente. Estamos aquí adentro cantando, alabando. De verdad, hermanos, qué rica la unción, qué rica la presencia de Dios cuando el Espíritu Santo se está derramando. El Espíritu Santo está haciendo cosas hermosas aquí en medio de nosotros, y cantamos y lloramos y nos gozamos y nos deleitamos, y viene la unción, viene profecía, viene palabra, viene de todo. ¡Qué rico! Pero ¿y qué de la gente de allá afuera? Entonces aquí dice, Jesús vio una multitud grande y tuvo compasión de ellos. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, si nosotros somos de Cristo, si nosotros somos su cuerpo y Él tiene compasión, tenemos que tener lo mismo nosotros. No puedo decir, a mí me da igual. Hermano, si a alguien le da igual, no es hijo de Dios. Entonces tenemos que aprender esto, tenemos que agarrar esta parte y decir, Señor, yo quiero tener compasión de las almas que se están perdiendo. Yo quiero tener compasión de esa gente que no te conoce. Y Jesús tuvo compasión y sanó a ellos, los sanó. Cuando ahí dice que los sanó, no solo sanó su cuerpo, sanó su alma, sanó su espíritu. Entonces nosotros tenemos que buscar eso, hermano. Entonces a fin de mes hay una actividad evangelística. Es a fin de mes, ¿verdad? ¿A qué hora, mija? A las 3 de la tarde aquí. A repartir café, pan, ropa. Va. Miren, pónganse de acuerdo con hermana Vero, porque puede ser que alguien de ustedes pueda colaborar con algo. Puede ser que algunos van a colaborar con su presencia. Otros van a decir, yo tengo ropa en mi casa, ya no la uso, la voy a traer, a alguien le va a servir. Pero hermanos, yo no quiero que sigamos siendo una iglesia encerrada. Tenemos que trabajar. Mira, la iglesia está trabajando, sí, pero ¿cuántos van? Ya hay como 10 miembros. Menos o más. A veces 10, a veces 15, a veces 6, a veces 4. Cuando tendríamos que ser toda la iglesia. Yo entiendo, algunos trabajan, pero otros descansan sábado en la tarde. Y tampoco es todos los sábados. Un sábado al mes, hermanos, que vayamos como iglesia. Un sábado al mes. Que le digamos, Señor, yo voy a ir. Hermano, ¿cómo se sentirá el Señor cuando nosotros le decimos, yo voy a ir, Señor? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo se sentirá el Señor cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero ir este sábado, yo voy a ir, yo voy a estar ahí a las 3 de la tarde? ¿Y qué hay que traer? ¿Cuál es el uniforme? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, miren pues, ahí dice que vio una gran multitud. Dice en el verso 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Hermanos, prestemos atención a esto. Jesús, claro, Jesús todo lo hace con un propósito. Jesús siempre tiene un plan, no es que se le ocurrió a última hora, no. Estaba Jesús en el pueblo, pero él dice, ay, no me dejan tranquilo, aquí yo necesito hablar con mi padre, y se va a un lugar solo. Pero cuando, digamos, sale de su lugar donde estaba orando, y cuando sale, mira la gran multitud que lo andaban buscando, y como quien dice, aquí está, mucha, aquí está, y todos corren, y Jesús los ve, y entonces los sana, pero él sigue caminando y se va dirigiendo al desierto. Se va alejando del pueblo y se va metiendo al desierto, y va caminando y va caminando, y de repente ya es tercer día.
Están muy lejos del pueblo. Entonces dicen sus discípulos: Señor, mira, mejor mándalos de regreso. Diles que se regresen porque se nos van a desmayar aquí. Y entonces dice, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Verso 14. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Y aquí hay una orden del Señor. Esta es una orden para nosotros. Ahí se lo dijo a sus discípulos. Entonces yo pregunto aquí ahora: ¿quiénes son discípulos de Cristo? Levante bien la mano para que vea quiénes son. Somos discípulos de Cristo. Y entonces el Señor está diciendo a cada uno de nosotros, ¿qué les dijo? Dadles vosotros de comer. Se lo está diciendo a Felipe. Se lo está diciendo a Felipe, y Felipe le va a responder, dice, y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: tráedmelos acá. Pero entonces aquí, hermanos, me detengo aquí porque esto es importante. La orden del Señor es tener compasión de las multitudes. Ahora, el Señor dice: ellos tienen necesidad no solo de escuchar el mensaje, no solo de oír las buenas nuevas. Ellos tienen necesidad, tienen necesidad de ropa. Señor, pero no tenemos mucha ropa, es mucha gente. Ustedes denles. El asunto es que el Señor dice, eso lo tenemos bien claro. El Señor les está diciendo a ellos, esta es responsabilidad de ustedes. Dadles vosotros de comer. Y entonces podemos decir: Señor, yo no tengo. Señor, a mí no me alcanza. Señor, yo no gano mucho. Pero entonces el Señor viene y nos va a enseñar: tú trae lo poco que tienes. Tú trae lo poco. Cuando tú, miren, esto nos tiene que servir a nosotros. La orden del Señor es: tengan compasión de la gente. ¿Compasión en qué sentido? De ir y predicar la palabra, que no se pierdan esas almas. Ese es el trabajo nuestro, esa es la función nuestra: ir y llevar las buenas nuevas. Tengan compasión. Cuando ustedes tengan compasión de la gente, cuando ustedes lleven las buenas nuevas a la gente, entonces van a haber más necesidad. Y entonces ustedes van a dar lo que tienen, lo poco que tienen. Van a dar lo poco que tienen, y en mis manos eso el Señor lo va a multiplicar. Entonces, ¿qué pasa? Es que por eso les decía, hay recompensa para aquel que lleva las buenas nuevas. Hay recompensa para aquel que lleva las buenas nuevas, mis hermanos. Y entonces el Señor dice: lleven las buenas nuevas, y lo poco que tienes yo lo voy a multiplicar. Yo voy a multiplicar lo que tú tienes. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar tanto que vas a tener para darle a multitudes. Pero por lo menos un amén. Pareciera: Señor, ¿y qué hago? ¿Cómo hago? Y el Señor dice: mira, si tú vas, yo te voy a multiplicar. Y no está hablando de multiplicar los hermanos, eso se va a dar. Está hablando de multiplicar lo que tú tienes. Estaba escuchando unos testimonios en una iglesia. El pastor decidió, era una iglesia grande, pero el pastor decidió
Y él dijo: necesito 300 hombres para ir a predicar la palabra por 5 meses. Creo que iban a ir cada sábado. Pero dijo: necesito 300 personas que se comprometan para ir cada sábado a predicar, y les dio el mapa a qué lugares iban a ir cada sábado. Entonces se apuntaron, y dice que se apuntaron más de 300. El primer mes, el gentío que iban ahí, y se fueron todos juntos, hermano, en la calle, así, amontonados. Parecía protesta eso, ¿va? Pero era hermoso, dice, y la gente se acercaba a preguntar qué estaba pasando, y le predicaban, le preguntaban si quería recibir a Cristo, y mucha gente recibió a Cristo en su corazón. El asunto es que ahí tenían el listado de quienes se apuntaron, y entonces cada sábado apuntaban quienes iban. El primer mes todos, el segundo mes bajó un poco, el otro mes bajó más. Pero los que llegaron hasta el final de los 5 meses, cuando vieron el sistema, el estado económico de cada uno, todos habían aumentado en sus ingresos. El Señor los bendijo grandemente económicamente a cada uno. Eso porque esta es promesa de Dios. Porque el Señor ha dicho: si tú vas, yo te voy a multiplicar. Yo voy a multiplicar lo poco que tú tienes, pero el Señor quiere que vayamos. O sea, esto es como que el Señor está contratando gente para ir, y a la que vaya el Señor le va a pagar. ¿Saben por qué? Porque aún un vaso de agua que demos a alguien tiene su recompensa. ¿Cuánta más no recompensa tendrá que alguien vaya y salve a un pecador? Hay recompensa, mis hermanos. Entonces el Señor quiere recompensar. Dales vosotros de comer, les dijo. Y entonces el Señor se los demostró. Y ahí dice que alimentaron dice, entonces mandó a recostar a la gente, y partió el pan, se los dio. Dice, verso 20: y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Yo les he dicho a ustedes que para mí eran 20,000. Denle un vistazo aquí ahorita. Los niños se fueron a su clase, ¿verdad? ¿O están aquí? Ahí están, no. Están en su clase, dice. O sea, aquí no hay niños ahorita. Digamos que hay unos 15 niños. Ahora, mira y revisa cuántos hombres hay comparado con cuántas mujeres. Solo segunda, tercera, cuarta fila. En 3 filas, un hombre. Aquí sí hay un poquito más. Aquí hay uno. Allá hay un hombre con 2 niños. 2 hombres y una mujer. Un hombre, 3 mujeres. Hermano, ustedes pueden ir a ver a cualquier iglesia. Más mujeres y niños que hombres. Eso es normal. Eso es normal. Entonces, pregúntese aquí cuántas mujeres, niños y niños iban comparado con cuántos hombres. Iban 5,000 hombres. ¿Cuántas mujeres y niños más iban? Montón. Entonces, digamos que hayan sido 20,000 personas. Jesús los alimentó con 5 panes. Entonces el Señor dice: allá afuera, cuando vayas a evangelizar, vas a encontrar necesidad, pero tú lleva lo que tú tienes, y el Señor se va a encargar de multiplicar. Eso no significa que solo lo económico se va a multiplicar. Es que, Señor, yo no sé qué decir. Tú ve y el Señor va a multiplicar tus palabras. Es que no estoy preparado. El Señor va a multiplicar tu preparación.
Es que me da miedo. Así dijo Moisés. Y el Señor dice: ve, porque yo soy el que hizo la boca. Solo ve. Entonces yo quiero que para el sábado, el último sábado del mes, por lo menos vayamos 60 personas. Y el Señor se va a encargar, hermanos, el Señor se va a encargar de multiplicar. A ver, ¿cuántos quieren mejorar su estado económico? Levanten la mano. ¿Por qué no hacemos la prueba? Y yo estoy dando lo que el Señor dejó escrito. Yo estoy dando, pero hermano, no venga solo, voy a ir para tener más. Ven con fe. Ven con fe y el Señor se encargará. Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús, bueno, ¿cuál era la barca anterior, hermanos? Ya no les dije, pero ahí está. La barca de la multiplicación. Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Miren, hermanos, cuando estemos trabajando en evangelismo, cuando ya todos nos unamos como iglesia, y Veraca presente, ¿va? Veraca presente. Entonces vamos a ir, este mes vamos a agarrar todo lo que es de este lado. Y entonces Jesús dijo: bueno, aquí ya trabajamos mucho, ahora vayámonos a otra ribera, vayámonos a otra zona, vayámonos a otro lugar. Eso es lo que está diciendo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y entonces dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hermanos, ya había mucho problema ahí, ya estaba complicada la situación. Pero entonces dice, verso 28, entonces miren, Jesús le dice: váyanse ustedes en la barca, yo me quedo aquí despidiendo a la gente y ya los alcanzo. Lo extraño es que esta gente, estos discípulos no le dijeron: Señor, ¿y cómo te vas a ir? ¿Cómo nos vas a alcanzar? Simplemente se fueron, y estando en medio del mar viene la tormenta, olas gigantescas, el viento, hermano, la tempestad empieza a azotar aquella barca, y la barca, ahí está, hermano, la oscuridad. Los discípulos que eran pescadores están asustados, y de repente se aparece Jesús caminando sobre el agua. Se asustaron más todavía. Pero entonces Jesús les dice: tranquilos, tranquilos, yo soy. Y entonces, cuando Jesús les dice: yo soy, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, el mar, es normal que hayan olas en el mar, pero no es normal que hayan tempestades que el barco se empiece a hundir. Eso no es normal. Pero resulta que ellos están ahí ya con peligro de naufragar. Ven a Jesús que viene caminando, se asustan más porque es un espanto, dicen ellos. Pero Jesús les dice: tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y Pedro dice: si realmente es el Señor y Él viene caminando sobre el agua, si Él puede caminar sobre el agua y Él ordena que yo camine sobre el agua, yo voy a caminar sobre el agua. Entonces ese mar, así como estaba ahí, representa multitud de problemas.
Es un mar que representa, es un mar de dificultades, es un mar de problemas. Yo no sé si hay alguien aquí que esté pasando por tanto problema. Encima de uno viene otro y viene otro, y ya no sabe ni qué hacer, ya siente que se ahoga, que se hunde entre tanto problema. ¿Por qué no le dice: Señor, tú estás aquí? Y el Señor te va a decir: yo te he prometido que voy a estar aquí toda la vida contigo, que no te voy a, ya el Señor ya lo dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar nunca. Y entonces dile al Señor: Señor, entonces si, así como tú vienes caminando sobre el mar, yo puedo caminar sobre el mar, yo puedo caminar sobre tantos problemas que hay y no ahogarme. Y entonces el Señor te va a decir: ven. Y Pedro, y si yo me lo imagino así como estoy aquí, ¿va? Y poner un pie, aquí no hay agua, pero tampoco hay tierra, y no hundirme. Pedro, por un momento, él dice: Jesús viene caminando sobre el mar, no se hunde. Sí se puede. Señor, ¿lo puedo hacer yo? Y Jesús le dice: ven. Y Pedro entonces va con esa seguridad de que el que se lo dijo fue Jesús, y empieza a caminar. Un paso, dos pasos, pero va viendo a Jesús, su mente es: Jesús me dijo que sí puedo, entonces sí puedo. Y va caminando. Pero de repente dice, vamos a ver, dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. O sea, ya va caminando sobre el mar, hermanos. Ya va caminando sobre el agua y no se hunde. ¿Por qué tuvo miedo? Se recordó de sus propias limitaciones. Se le olvidó que Jesús estaba ahí. Entonces nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos salir adelante de tanto problema que pueda haber. Pero el Señor te llama y te dice: camina sobre esos problemas. Yo he puesto todos los problemas bajo tus pies. Yo estoy aquí para ayudarte. Solo inténtalo, solo hazlo con fe. Pero entonces hay una barca, mis hermanos, de lo imposible. Hay cosas que son imposibles para nosotros, pero si nos metemos en la barca con Jesús, vamos a ver cosas imposibles que nosotros vamos a hacer. El Señor hará cosas grandes y maravillosas, pero tenemos que salir, hermano. ¿Qué pasó? Jesús les dijo: vayan a la otra ribera. O sea, no se queden aquí. No se queden encerrados. Salgan y lleven la palabra. Lleven la palabra, lleven la palabra, lleven la palabra. Y yo voy a estar con ustedes. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28:19 y Marcos 16:15. Promesa del Señor: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todavía nos da tiempo ver este otro. Marcos capítulo 4, verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Jesús decide ir, dice, como Jesús dice: vamos a cada ciudad, la ciudad que está del otro lado. Y van en la barca, pero se levanta la tempestad, se levanta el viento fuerte y comienza a hundir la barca. Entonces, Dios tiene claros propósitos para cada uno de nosotros. Hay propósitos firmes para tu vida.
Hay propósitos que Dios estableció para ti. Cuando te envió a ti a la tierra, puso un propósito en tu vida. Y Él dijo: tú vas a ir con este propósito, tú vas a ir a hacer esto, tú vas con un fin bien programado. Pero viene el enemigo y sabe cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Sabe a dónde vamos, sabe las cosas grandes que vamos a lograr en el poder de Jesucristo. Sabe que Jesucristo está con nosotros y que nos va a llevar a propósitos grandes, poderosos, hermosos. Y entonces se levanta para detenernos, para decir: no vayas, no lo hagas, quédate aquí. ¿Para qué vas a ir a predicar? No vayas. Entonces está tratando el enemigo, mis hermanos, el enemigo está tratando de impedir que el propósito de Dios se cumpla aquí. Pero miren, en el capítulo 5, verso 2, Jesús llega al lugar a donde él tenía que ir. Y dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este es el Gadareno. Jesús estaba del otro lado del mar y él decide ir a una ciudad llamada Gadara. Cualquiera diría: Señor, ¿y allá cuántos allá cuántos se van a convertir? ¿A cuántos les vas a ir a predicar la palabra allá? Y que el Señor diga: a uno. Así que si alguna vez, mejor dicho, si en una de las veces que salimos a evangelizar se convierte solo uno, gloria a Dios por ese uno. Porque a veces quisiéramos ser como Jonás. Bueno, en un sentido, ¿va? Quisiéramos ir y solo empezar a predicar el primer día. Miren características de Jonás. Predicó durante 40 días el mismo mensaje. ¿Qué sienten ustedes si yo domingo, martes, jueves y yo la otra semana y la otra semana, 40 días, el mismo mensaje, el mismo mensaje, el mismo mensaje? Jonás, el mismo mensaje: arrepiéntanse porque de aquí a 40 días viene un juicio. Al otro día, lo mismo otra vez. Y desde el primer día, todo el pueblo se convirtió. Eran 120,000 personas, pero era todo el pueblo. O sea, ¿cuántos se convirtieron? El 100%. Como que digan: vamos a ir a predicar a Villanueva. ¿Cuántos se tienen que convertir en Villanueva? Todos los habitantes de Villanueva. Pero no fue como eso. Jesús dice: vamos a Gadara. Y se convierte uno. Y Jesús dice: vámonos. Y todavía este que se convierte, entonces le dice: Señor, estoy muy agradecido contigo porque me trajiste la salvación, porque me sanaste, porque me liberaste. Yo quiero irme contigo, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Quédate, regresa, ve a tu casa, vete a tu barca. Esta es mía. Vete a tu barca y predica cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero hermano, fue por uno. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Atravesar el mar y el enemigo no quererlo dejar pasar. Llevar el evangelio al Gadareno, ir a salvarlo. Él estaba, hermano, este es aquel hombre que tenía una legión de demonios. Y Jesús llega y lo libera. Entonces, esta es una barca de mi propósito. El enemigo va a tratar de detener tu propósito. No te detengas. No te detengas.
porque del otro lado está la bendición. Entonces, ahí lo vamos a dejar porque no quiero correr. ¿Cómo está nuestra barca, hermano? ¿Cómo está nuestra barca? ¿Necesita restaurar? ¿Cómo está nuestra barca? ¿Necesita que se libere a alguien? ¿Necesita que el propósito de Dios se cumpla en nuestra familia? Pastor, no tengo dinero para regalar a la gente necesitada. Da lo poco que tienes. Da lo poco que tienes y el Señor va a multiplicar. Hermanos, que nuestra barca, Veraca, se levante para llevar las buenas nuevas. Y vamos a ver el cambio. Vamos a ver el cambio. Porque el Señor nos dejó una comisión. Por tanto, vayan y prediquen a toda criatura. Y entonces cuando uno obedece, hay bendición. Y el Señor ya lo prometió. Ahí lo vimos en su palabra. Él va a multiplicar. En el nombre de Jesús, gracias, papito amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que nuestra barca sea una barca de restauración, que en nuestra barca haya revelación, que en nuestra barca haya multiplicación, que en nuestra barca tu propósito se cumpla, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Dales esa valentía, Señor, para que nos levantemos todos y llevemos ese mensaje de salvación a tanta gente necesitada, a tanta gente que se está muriendo sin haber recibido ese mensaje, esa buena nueva, Señor. Que podamos cada uno de nosotros tener compasión de las almas que están perdidas, Señor. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.